Somos la Iglesia Bautista Oreb. No nos quedamos quietos. Nos adaptamos para llevarte un mensaje fresco, de aliento y esperanza de parte de Dios. Nuestros pastores Gilberto Gutiérrez y Yanire Gutiérrez siguen impulsando el trabajo de la Iglesia más que nunca. No descansaremos nuestro trabajo para el mundo. Seguiremos proclamando el Evangelio que transforma vidas. No callaremos, lo anunciaremos públicamente y por las casas. Bienvenido a Oreb, una comunidad con los brazos abiertos. Sean todos bienvenidos a este culto de adoración de la Iglesia Bautista Oreb. Estamos muy contentos de que se hayan podido conectar para poder tener este momento de adoración y de alabanza. Es importante tener el corazón dispuesto para poder entender la palabra y escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Desde donde nos acompañen, reciban todo nuestro cariño y nuestras bendiciones. Los extrañamos mucho, pero agradecemos a Dios la tecnología que nos permite estar juntos en espíritu. Ahora los invitamos a entregarle a Dios toda nuestra atención y nuestra alabanza. Adorémosle. Queremos verte, Dios. Arde el corazón con fuego de tu amor y enciende la reunión. Eres tú la razón, es por ti que cantamos. Abre nuestros ojos, queremos verte. Abre las compuertas, tu río fluya. Abre el corazón, ven a transformar nuestro ser. Enciende nuestro ser y haz resplandecer a cada corazón. Tu espíritu vendrá, se manifestará tu gloria y tu bondad. Eres tu razón, es por ti que cantamos. Abre nuestros ojos, queremos verte. Abre las compuertas, tu río fluya. Abre el corazón, ven a transformar nuestro ser. Abre nuestros ojos, queremos verte. Abre las compuertas, tu río fluya. Abre el corazón, ven a transformar nuestro ser. Señor, muestra tu gracia. Señor, muestra tu gloria. Señor, muestra tu voluntad. Señor, muestra tu gracia. Señor, muestra tu gloria. Señor, muestra tu voluntad. Abre nuestros ojos, queremos verte. Abre las compuertas, tu río fluya. Abre el corazón, ven a transformar nuestro ser. Abre nuestros ojos, queremos verte. Abre las compuertas, tu río fluya. Abre el corazón, ven a transformar nuestro ser. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Efesios 1:12. En Oreb sabemos que fuimos creados para adorar a Dios. Es decir, que existimos para reconocer su grandeza y su presencia en nuestras vidas.
para tener un encuentro con Él y conocer su carácter, para obedecer sus mandamientos y seguir sus principios y valores, para someter nuestra voluntad a su soberanía divina. Esta experiencia de adoración es un estilo de vida. Le adoramos siendo buenos, honrados, solidarios, sabios en todo lo que hacemos. Le adoramos cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en casa y cuando nos reunimos como comunidad de fe. Esa vivencia de adoración se expresa en una maravillosa experiencia de gozo y alabanza colectiva. Sabemos que nuestra adoración no depende del lugar, así que nuestros cultos de adoración no se suspenden. Adoramos a Dios, no al templo, y Dios está con nosotros. Le buscamos porque nosotros lo necesitamos a Él. Le declaramos nuestro amor y sumisión. Le agradecemos sus bendiciones. Ponemos en sus manos nuestras peticiones. Disfrutamos de los momentos de intercesión de los unos por los otros. Escuchamos su palabra que es proclamada. Tomamos decisiones importantes y experimentamos crecimiento. Le adoramos por medio de la entrega de nuestros diezmos y ofrendas. Y gracias a Dios, por medio de la tecnología, todo esto que hemos dicho lo podemos hacer desde nuestra casa. En el Ministerio de Adoración nos esforzamos por preparar programas que nos guíen a un encuentro comunitario con nuestro Dios. Preparamos cantos que expresan nuestro amor y nuestra alabanza a Dios. Componemos nuevos cantos que traigan aliento a nuestra vida. Como Iglesia Oreb seguimos adelante, porque Dios no está en contingencia. Él está vivo, su amor no está en cuarentena. Él sigue bendiciéndonos, discipulándonos, sosteniéndonos y esperándonos para tener una comunión con Él y su pueblo. Así que no dejemos de conectarnos como algunos tienen por costumbre. Experimentemos su presencia juntos. Oremos juntos. Escuchemos su palabra juntos. Tomemos decisiones trascendentes en comunidad. Compartamos nuestra fe con otros. Cantémosle en comunidad, que nuestra alabanza llegue hasta su trono. ¿Qué dijeron? Que todo lo que respira alabe a Jehová. ¡Aleluya! Amados hermanos, estoy convencida de que el Señor está usando este tiempo de crisis para preparar a su iglesia para la misión tan grande que tenemos. ¿Y cuál es esa misión, mi hermano? Proclamar su nombre y llevar el evangelio a toda criatura, ser sal y luz en esta tierra. Quiero proclamarte con mi vida, que en cada sueño estés ahí, que tu gracia sane cada herida, que solo te obedezca a ti, que siempre sea consciente de tu amor, que en ti hay libertad. Una luz yo quiero ser y tu amor corresponder, con mis actos anunciar que tú eres la verdad, reflejar con mis palabras que mi vida es para ti, y que el mundo pueda ver la luz del reino. Quiero proclamarte con mi vida, que en cada sueño estés ahí, que tu gracia sane cada herida, que solo te obedezca a ti, que siempre sea consciente de tu amor, que en ti hay libertad. Quiero proclamarte con mi vida, que en cada sueño estés ahí, que tu gracia sane cada herida, que
solo te obedezca a ti. Que siempre sea consciente de tu amor, que en ti hay libertad, que en ti hay libertad. Anuncio importante para los miembros de la Iglesia Bautista Oreb. Entra a la página oreb.org.mx. Da clic en el apartado Membresía. Ahí encontrarás un formulario a llenar. Con esto nos ayudarás a construir nuestros nuevos objetivos, metas y programas a realizar. Si eres miembro de Oreb, es indispensable que lo hagas. No lo olvides, tu iglesia cuenta contigo. Proyecto Súmate. Y la zarza no se consumía. Si acostumbrabas a reunirte en grupos pequeños, no lo dejes de hacer. Ahora nuestras reuniones de zarza se vuelven virtuales. ¡Súmate más! No detengas tu discipulado. Camino de Emaús, Membresía y Venid y Ved también tendrán reuniones virtuales. Estudiaremos la carta a los romanos basada en el libro del pastor Gilberto, el evangelio que predicamos. ¡No te quedes fuera! ¡Y súmate! Mis penas, cuando fallo, Él permanece fiel, está conmigo en mis problemas, nunca me deja cuando me siento caer, salvo mi ser de su Él me lavó
El Señor dijo: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Esto nos recuerda que debemos planear nuestra vida y todas las cosas que emprendamos en ella. Es de sabios proyectar, establecernos metas, definir estrategias y ahorrar recursos para alcanzar los que nos hemos propuesto. En la escuela, en las empresas que trabajamos y en todos los medios de comunicación también se exalta la importancia de la planeación. ¿Cómo te ves a ti mismo dentro de 5 años? ¿O dentro de 10, 15, 25, 30 años? Hacernos esa pregunta es realmente importante. Pero, ¿qué hacemos cuando las circunstancias de la vida cambian tan radicalmente que nuestros proyectos, planes, metas y estrategias son puestas a prueba? O sencillamente ya no son pertinentes con las circunstancias. Como cuando tenemos enfrente un panorama totalmente distinto al que nos habíamos acostumbrado. Ante una circunstancia así, ¿qué hacemos? Para responder esta pregunta, vayamos a la Biblia y estudiemos algunos casos similares, o tal vez más drásticos y graves que los nuestros. Como cuando el pueblo hebreo fue sacado de la tierra prometida, arrancado de sus campos de trigo, de sus viñedos, de sus higueras y de sus rebaños de ovejas, y fue obligado a viajar a tierras lejanas para servir a un imperio que lo sometió. Dejaron siembras inconclusas, cosechas sin terminar, trabajos de mantenimiento sin realizar, árboles por los que habían trabajado y que no verían crecer. También dejaron amigos, familiares, y tuvieron que enfrentar una nueva realidad que ellos no habían planeado, ni siquiera sospechado y con la que no estaban conformes. Todo había cambiado. Solo una cosa seguía igual en sus vidas. Dios los seguía amando y tenía palabra, dirección y promesas para ellos. Vayamos pues a la palabra de Dios y encontremos principios y valores, enseñanzas y directrices para vivir también nosotros con éxito en una nueva realidad. Amén, gloria al Señor. Qué bendición, pese a cualquier cosa, Él nos convoca por su amor, su gracia, su misericordia y estamos juntos para alabarle, para decirle lo que necesitamos de Él y para decirle que seguimos adelante, que estamos contentos porque Él nos acompaña a pesar de cualquier circunstancia. Y estamos aquí también para estudiar su palabra. Y déjeme decirle, hermano, que en los últimos sermones hemos utilizado elementos creativos para hacer dinámica la predicación de la palabra. Recuerde que muchas personas, miles de personas que no son de nuestra iglesia también escuchan la palabra del Señor. Y recuerde que los millennials y las personas digitales necesitan de elementos creativos para ser captados por la palabra del Señor. Y le pido su benevolencia para estos elementos que hemos utilizado, como un programa de noticias que sale ahí, que tiene algo de gracia y que por supuesto que es una historia fabricada para ilustrar algo, pero pido su benevolencia para eso. Si ponemos atención, le aseguro que encontraremos el meollo de estos materiales, porque tienen que ver por supuesto con el sermón. Muy bien, vamos al estudio de la palabra. Así que tomemos una Biblia, o ponemos la mano sobre ella y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. En la serie de sermones que se llaman Enfrentando con éxito una nueva realidad, he aquí la enseñanza de hoy. Una nueva realidad se enfrenta siendo auténticos. Podría decir yo también siendo cristianos y no solamente haciendo cristianadas. Cuira, wi sematirawe, shuriga yiri shi revarimbu. No, sé que no me entendieron, es que estaba hablando en tarahumara. Pero lo hice para ilustrar una cosa. ¿Sabe qué? Aunque sé decir algunas cosas en tarahumara, no soy tarahumara. Es decir, que no todos los que hablan chino son chinos. Y no todos los que hablan cristianés son cristianos. ¿De qué estamos hablando? He aquí la enseñanza principal. La nueva realidad se enfrenta siendo cristianos auténticos y no haciendo cristianadas. Digo, yo voy a utilizar esa frase, haciendo cristianadas, para referirme a lo que no es auténtico. El diccionario define auténtico como legítimo, verdadero, original, real, cierto, fidedigno, innegable, probado, acreditado, confirmado, refrendado, atestiguado, formalizado, legítimo. Y lo contrario a esto sería falso, ilegítimo, espurio, incierto, adulterado, amañado, aparente, apócrifo, artificial, engañoso, fingido, irreal, supuesto. Yo les propongo que vivamos un cristianismo auténtico porque esta es la estrategia para superar con éxito la nueva realidad. Porque acuérdese, tiene estos elementos:
superar la nueva realidad, pero con éxito. Analizaremos el evento de la deportación de Babilonia una vez más. Los babilónicos incursionaron en Israel en 3 ocasiones y secuestraron personas en 3 ocasiones. Se llevaron lo mejor de la sociedad de los israelitas a Babilonia. En la primera de estas deportaciones fue deportado Daniel y sus amigos Misael, Ananías y Azarías. Les propongo que nos enfoquemos en estos 4 muchachos porque eran jóvenes. 14 años debió tener Daniel cuando fue deportado. Estos jovencitos, adolescentes, nos enfocamos en ellos y analicemos qué hicieron, porque sabe una cosa, tuvieron éxito. Ese es el meollo del asunto, tuvieron éxito. Fueron personas con éxito en la nueva sociedad en la que fueron incrustados. Analicemos algunas de sus circunstancias que tuvieron que enfrentar. Eran víctimas de secuestro, aunque no traían un grillete en su pie y aunque no traían un hierro de esclavo como en aquella época, pero no podían regresar a su tierra. Habían sido llevados de Jerusalén a una nueva ciudad. Les cambiaron de nombres. Eso fue muy interesante porque se llamaban Daniel, Misael, Ananías y Azarías. Daniel quiere decir Dios es juez. Ananías quiere decir la gracia del Señor. Misael quiere decir el Dios fuerte. Azarías quiere decir el Señor es ayuda. Y les cambiaron estos nombres, digamos así, cristianos, estos nombres hebreos, nombres yahwistas de Yahweh, porque todos tenían alguna frase que tenía que ver con Dios. Y les cambiaron sus nombres por nombres paganos. Belsasar le pusieron a Daniel, que significa el guardián de los tesoros ocultos de Bel. Sadrach significa la inspiración del sol, al que los caldeos adoraban. Mesac, de la diosa Sac, nombre bajo el cual se adoraba a Venus. Y Abed-Negó, el siervo del fuego iluminado, que los babilónicos también adoraban. Es decir, que les pusieron nombres paganos. Podemos decir que aunque llevaban nombres paganos, su corazón seguía siendo de Dios. Les cambiaron de ropa, de look, los peinaron de diferente manera, les cortaron el pelo, les pusieron ropas diferentes, les obligaron a cambiar su dieta alimenticia, o quisieron obligarles, porque ahora querían que comieran animales impuros, animales que los hebreos, por la ley, por Levítico, decía que no debían comer. Y también los confrontaron con una nueva filosofía, una nueva religión, con una nueva cultura. Los desafiaron incluso a cambiar su fe. De hecho, cuando les pusieron estos nombres paganos, esa era la intención, alejarlos de su cultura, alejarlos de su Dios. Es decir, les apartaron incluso de su gente, su sociedad y sus símbolos religiosos. En el libro de Daniel encontramos que este cuarteto de muchachos no solamente no se dejaron influenciar por la nueva cultura, por la nueva realidad que estaban experimentando, sino que incluso ellos fueron influencia para aquella cultura. Babilonia era el país más cosmopolita, el país más moderno, el país más culto, el país que más desarrollaba las bellas artes, el país más poderoso, y sin embargo ellos no se dejaron impresionar. Es interesante que Babilonia es una ciudad, y resulta que el día de hoy se utiliza, incluso en el Apocalipsis se utiliza Babilonia como una manera de decir de una cultura idolátrica, inmoral y perversa y opuesta a Dios. Se usa eso cuando en el Apocalipsis se habla de un poder maligno que pretende destruir la humanidad. Se usa la palabra Babilonia, aunque Babilonia ya no existía. En Apocalipsis, cuando se dice Babilonia, no se refiere a la Babilonia de Daniel y sus amigos, se refiere al símbolo que representa, que es símbolo de maldad. Sin embargo, ¿cómo le hicieron estos 4 muchachos? ¿Sobre qué principios se manejaron? Porque tuvieron éxito, y nos ayuda a nosotros a enfrentar con éxito la nueva realidad también. Así que vayamos a las enseñanzas que nos proponen. Primera de ellas, la autenticidad de tener y mantener convicciones firmes. Primer principio, primer base, primer idea que nos presentan. La autenticidad de tener y mantener convicciones firmes. El texto dice uno muy breve, solamente una parte del versículo 8 del capítulo 1 de Daniel dice así: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Se oye sencillo, propuso en su corazón no contaminarse. Es un hecho que él lo propuso, es probable que él era el líder de los 4 jóvenes que estamos estudiando, pero es un hecho que los demás también siguieron su decisión. Que se oye sencillo. Propuso en su corazón no contaminarse, pero tuvieron que suceder muchas cosas en sus mentes y corazones para lograrlo. Sus conciencias no sucumbieron ante la riqueza, modernidad y poder de Babilonia. No se apantallaron. Su singularidad, su peculiar identidad y su rareza, porque eran raros, porque un judío es raro en Babilonia, igual que un cristiano es raro en un antro, es raro en una cantina. Un cristiano verdadero es raro entre ateos, pero no significa que no debe estar ahí. No, significa que debe seguir siendo raro, por amor de Dios, que debe seguir siendo peculiar, que debe seguir siendo distinto, contrastante. Por su singularidad, su peculiar identidad y su rareza no les hizo sentirse menos. De hecho, se reconocieron como
especiales y bienaventurados, no se sentían menos, pero para nada, sabían que no eran patos feos, sabían que eran cisnes hermosos. La presión social no les doblegó y ellos fueron influencia a otros. La modernidad de aquella cultura, las nuevas diversiones que les ofrecían, las diferentes posturas morales de la sociedad en la que estaban inmersos ahora, no les quebrantaron ni su fe, ni sus valores morales, ni su verdadera experiencia de comunión con Dios. Déjenme lo digo más todavía en nuestro contexto. Fueron a la universidad y no, la universidad no se los tragó. El día de hoy hay jóvenes que en la preparatoria, en la secundaria van a la iglesia, creen lo que dice la Biblia, levantan la palabra, llegan a la universidad y ahora resulta que ya son ateos o libres pensadores, o la universidad se los traga. A estos no les hizo ni lo que el aire a Juárez, o les hizo lo que el aire a Juárez, solo les movió el sombrero. Al parecer fue cosa sencilla, pero no lo fue. Y podríamos decir, bueno, aplicaron principios morales, se abstuvieron. Yo digo que hay un principio ético-moral que está implícito aquí, la abstinencia sabia. Ante el conflicto ético, la abstinencia sabia. Pero ¿sabe qué? Hicieron más que eso, sucedió algo más que eso. No solamente siguieron reglas, no solamente dijeron, no debemos hacer eso porque es pecado, porque a Dios no le agrada que hagamos eso. No, ¿sabe qué fue el asunto? Que no es que actuaron solamente pensando en lo que era bueno y que era malo. No, actuaron en virtud de su identidad. Es decir, no actuaron por cuestión de bueno o malo, actuaron por cuestión de quién soy. No era solo cuestión de qué hacían, sino cuestión de quién eran. No comieron de aquellos alimentos porque ellos eran hebreos, judíos, seguidores de Jehová, seguidores de lo que dice el Pentateuco, porque ahí estaba ese asunto de los alimentos. No solamente fue asunto de fuerza de voluntad, de aguantarse, aunque se me antojan unos tacos al pastor, no los voy a comer porque está prohibido. No, Señor, no era cuestión de prohibiciones y mandatos, era cuestión de identidad. Ellos eran algo distinto a lo que los demás de esa cultura eran. Apliquemos esto a nuestro presente. Al terminar la pandemia, queridos hermanos, se exaltará la pasión por la diversión, después de estar encerrados. Eso va a suceder, no lo digo yo, lo dicen los antropólogos y sociólogos que analizan el asunto. De hecho, esto ha pasado en otras pandemias de la humanidad que hemos tenido. Esto ha pasado así. Se exaltará la pasión por la diversión, la búsqueda de emociones fuertes, y entonces cada cristiano será desafiado a participar en un libertinaje sin control. Es ahí donde habremos de manifestar nuestra verdadera identidad. Habremos de ser cristianos auténticos y no solamente hacer cristianadas. Ahora, ¿qué sería hacer cristianadas? Porque estoy utilizando esa frase para hacerlo más cercano a todos, especialmente a los jóvenes. ¿Qué sería hacer cristianadas? Es un término que quiero utilizar para referirme a la superficialidad de la fe, la inmadurez de la fe, la falta de convicciones firmes, porque desgraciadamente el mundo padece de eso, porque hay religiosos o personas que se dicen cristianos que viven de esa manera, y esto lo padece el mundo, porque hace que el mundo viva en inconversión. Es decir, ser apócrifo. Lo contrario a cristiano auténtico sería como ser apócrifo o ilegítimo. ¿Cómo se comporta alguien así? Bueno, déjenme poner algunos ejemplos. Es como ir al templo los días de culto e ir al antro los días de juerga. Estudiar los principios y valores del reino de Cristo que nos enseña la palabra y vivir los vicios y los contravalores que el mundo nos presenta. ¿Cómo qué? Como la mentira, como el chisme, como el robo, como la fornicación, etc. De hecho, Pablo habló de esto. Habló de este acto de hacer cristianadas, de ser apócrifo en lugar de ser cristiano auténtico. Por ejemplo, allá en 1 Corintios 5, 9 al 11 dice así: Os escribo por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntaseis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con tal ni aún comáis. Traducción o paráfrasis de lo que dijo Pablo. Él está diciendo: yo nunca les dije que no se junten con las personas malas que hacen pecados. Nunca les dije eso, porque no se puede hacer eso. Tendrían que irse de este planeta para no juntarse con gente así, porque donde quiera hay gente mala. No, lo que les dije fue que con aquellas personas que se dicen cristianos y se la pasan haciendo lo que hacen los del mundo, con eso ni coman. Y lo que está diciendo Pablo es que no hagas alianza con ellos. Sí, seguramente no se refiere tampoco que le niegues la palabra a una persona, pero sí se refiere que no hagas alianza con ellos. Es decir, que hacer cristianadas o ser apócrifo es como decir que soy cristiano y portarme como mundano con religión. El mundo está lleno de mundanos con religión. Son mundanos, viven los valores del mundo, viven las ideas del mundo, viven sometidos a la corriente del mundo, pero tienen religión, van de vez en cuando, cada domingo incluso puede ser. Y siguen cierta religiosidad, pero no han experimentado la autenticidad de la fe.
Ser cristiano es vivir como tal, es tener y mantener firmes nuestras convicciones. Y vivir de esa manera, hermanos, que este es el punto importante, nos permite experimentar el verdadero éxito, porque recuerde que estamos hablando aquí de cómo enfrentar con éxito la nueva realidad. Vivir así es como se tiene éxito. El cristiano que se envuelve en el mundo y que vive los valores del mundo está fracasando, desde ahí está fracasando ya y fracasará en todo lo demás. Pero el cristiano que se mantiene firme en sus convicciones, porque es su naturaleza, tiene éxito. No hay remedio, se nos presenta una nueva realidad y es ahí donde habremos de mostrar nuestras convicciones. Vivamos el éxito que nos da la autenticidad de las convicciones. En segundo lugar, la autenticidad de fundar nuestra vida en el conocimiento de Dios. Sí, la autenticidad de fundar nuestra vida en el conocimiento de Dios. Miren lo que dice Daniel 2:47. Son palabras de Nabucodonosor. Nabucodonosor dijo a Daniel: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, pues pudiste revelar este secreto. No dije el versículo completo, dije solamente el principio y el final. Oiga, parece muy sencillo. Daniel tuvo éxito y Nabucodonosor lo reconoce. El más poderoso monarca del momento lo reconoce y reconoce que Dios, el Dios de Daniel, es el Dios verdadero. Parece muy sencillo, pero esto involucró algo muy trascendente. Para entenderlo mejor, hagamos una lista de lo que tuvo que pasar en el corazón y en la mente de Daniel o en su experiencia de vida para que esto fuera así. Ser parte de un pueblo sin poder militar, sin riqueza, sin grandes universidades, sin ninguna fama mundial en ese momento, porque así era Israel en ese momento. Y el pueblo de Israel está dividido en el reino del norte, el reino de Judá, están divididos, están peleados y se han convertido en un pueblo idólatra. Solamente hay algunos fieles, algunos siguen a la corriente del mundo, hay problemas, ya no son la gran nación que fueron alguna vez. Sin embargo, ser parte de un pueblo sin poder militar, sin riqueza, sin grandes universidades, sin ninguna fama mundial en ese momento, no le hizo negar su cultura, no. Otra vez digo, no se apantalló, no se dejó cautivar por el cántico de las sirenas, de la gloria, de la riqueza, de la pompa, no. Los grandes títulos de los maestros de Babilonia, la crema innata del conocimiento filosófico del momento, no le opacó su conocimiento de Dios y su verdad. Otra vez, los títulos de sus maestros de la universidad, sus doctorados en Harvard o en Yale o en Oxford, no lo impresionaron a Daniel. Él se mantuvo firme en las enseñanzas que su papá le dio en su casa, ahí sentado en la mesa de la comida, o que su rabino le enseñó en la sinagoga. Un rabino que no se graduó en ninguna universidad de Babilonia, de ningún lado. Él a su vez había estudiado la palabra del Señor, el Pentateuco, con otro rabino. Y así de tradición, de generación a generación se fue transmitiendo el conocimiento de Dios. Y ese conocimiento sencillo de Dios para Daniel era superior al doctorado y a la filosofía de toda la cultura en donde estaba inmerso. El éxito de la cultura babilónica no le pudo hacer olvidar su fe sencilla, su fe verdadera, su fe sabia, su fe fundada y dada por Dios. La presión de aquella cultura no le impidió rechazar el error, la mentira, y la rechazó pública y privadamente. Tanto él como sus amigos, cuando fue necesario y oportuno, no solamente mantuvieron su fe, sino que incluso se atrevieron a rechazar la cultura del mundo, la cultura de la nueva realidad que se les presentaba. No solamente mantuvieron su fe firme, sino rechazaron la que no era la dada por Dios. Usó el superior conocimiento que tenía usó el superior conocimiento que tenía por causa de su fe para resolver un problema que ningún científico, filósofo, religioso de aquella época pudo solucionar. Podemos decir que aplicó un sencillo e importante principio. Para el conflicto filosófico, el conocimiento superior. Punto. Se acabó. Él entendía eso. Hay un conflicto filosófico que dice Dios. A nosotros nos resulta más fácil eso, porque usted y yo tenemos más Biblia que la que tenía Daniel y que la que tenía cualquiera de sus amigos. Usted y yo tenemos toda la revelación de Dios aquí en este libro. Cuando hay una cuestión filosófica, ¿qué será verdad, mentira? Vamos a este libro, aquí está la verdad. Y como he dicho yo, el fin de toda controversia es la obediencia. Hacemos lo que Dios dice y se acabó la discusión. Podemos decir que aplicó este sencillo principio. Sin embargo, déjeme decir que fue algo más que eso. Él tuvo la tentación posiblemente de ocultar su fe, de manejarse con tolerancia para no ofender a los demás, para no causar un conflicto, para no perder un negocio, para no perder su fama o su trabajo. Pero la verdad es que no fue así. Él se lanzó con todo contra la mentira, en nombre de la palabra de Dios.
Daniel y sus amigos fueron tajantes, radicales, al defender la verdad en la que se sostenían. Y por supuesto que cuando fue oportuno también, insisto, rechazaron el error. Apliquemos esto a nuestro presente. Al terminar la pandemia, hermanos, se exaltará la cultura relativista una vez más. Habrá reforzamiento de la cultura relativista, la filosofía permisiva y las ideologías que se fundan en ideas anticientíficas, cuyo único propósito es el control de las masas, y es ahí donde habremos de manifestar nuestra verdadera identidad. Habremos de ser cristianos auténticos y no solo hacer cristianadas. Y recuerden, eso de hacer cristianadas tiene que ver con ser apócrifos en lugar de auténticos, ser ilegítimos. Bueno, ¿cómo se aplicaría eso? ¿Qué sería ser ilegítimos o apócrifos o hacer cristianadas en este momento, en este mundo que se nos presenta de pospandemia también? Bueno, me parece que podría ser estos ejemplos. Estudiar la Biblia escuchando sermones, estudios devocionales, y a pesar de eso, creer las mentiras que dice la filosofía del mundo y ser cobardes, incapaces de rechazar el error por miedo a la novia o por miedo al maestro o por miedo al consenso. ¿Y sabe por qué digo? Usted sabe que cuando digo miedo al consenso es muy típico eso. Aceptamos cosas por miedo a los que nos rodean, o aceptamos algo porque el maestro fulano, doctor y no sé qué nos dice. Pero ¿por qué digo la novia? ¿Sabe por qué? Porque tuve una experiencia de alguien que era como muy machista. Era un jovencito, pero así como que él, de hecho, estaba incorrecto, porque yo no estoy de acuerdo con el machismo y usted tampoco. Pero de repente se consiguió una novia y ahora es más feminista que las que hacen desfiles. ¿Qué me le pasó? ¿Me lo cambiaron? ¿Qué le pasó? Pues tiene miedo a su novia tal vez y ahora aceptó todas esas posturas. ¿Por qué no acepta? ¿Por qué no tememos a Dios mejor y aceptemos la palabra? Otra manera de hacer cristianadas o ser así apócrifo es decir que amamos a Dios y defender las ideologías del mundo. Identidad de género, las ideas del LGTBI, ahora se dice feminismo, etc. Porque hay gente así que dice que ama a Dios. Pero defiende las ideologías del mundo que contradicen la voluntad de Dios y la palabra de Dios. Por ejemplo, otra manera de ser cristianadas es hacer nuestra declaración de fe, levantar la palabra de Dios, este libro y no sé qué, y luego decir que la Biblia es un libro muy antiguo y que por lo tanto es un libro patriarcal, que es machista y que sus enseñanzas sobre la familia, sobre el hombre y la mujer ya no se aplican. Por Dios, este libro es vigente en toda época y ni es machista ni es feminista, pero hay quien anda diciendo eso. Eso es hacer cristianadas. Y necesitamos ser cristianos auténticos, no ilegítimos ni apócrifos. Otra manera de hacerlo así es decir que amamos al prójimo, como Dios manda, porque Dios dijo que hay que amar al prójimo, pero defender el aborto, que no es otra cosa que matar al prójimo, más prójimo e indefenso. Hay quien dice, no, es que los derechos de la mujer y los derechos del niño. Y luego fíjese, porque es el prójimo, y prójimo significa próximo. No hay más próximo en este mundo, no hay más prójimo en el mundo que un niño en el vientre de una persona. Se puede estar más próximo que dentro, y algunos son asesinados, y son indefensos y prójimos. Y hay quien defiende eso, y dice que defiende el amor al prójimo. Es una incongruencia, no puede ser eso. O se es cristiano auténtico o se es otra cosa. Ser cristiano es vivir como tal. Es fundar nuestra vida en el conocimiento de Dios y vivir de esa manera. Y vivir de esa manera nos permite experimentar el éxito verdadero. No hay remedio. Se nos presenta una nueva realidad y es ahí donde habremos de mostrar nuestras convicciones. Vivamos el éxito que nos da la autenticidad del conocimiento de Dios. Ahora, no pierda de vista lo que he estado diciendo. Cuando vivió de esta manera, Daniel o sus amigos tuvieron éxito. Recuerde que nuestra intención es aquí hablar de cómo enfrentar una nueva realidad con éxito. Pues los que vivieron estas enseñanzas que estamos estudiando tuvieron éxito. Y en tercer lugar, la autenticidad de entregar la vida. Aquí hay dos ejemplos. Los tres amigos, Misael, Ananías y Azarías, y Daniel por su parte. Respecto a los tres amigos, dice el texto de Daniel 3:26, salieron de en medio del fuego. Fueron desafiados a adorar un ídolo y dijeron, no lo adoramos. Se llamaban Sadrak, Mesach y Abed-Nego en idioma babilónico, pero no hacían honor a sus nombres, porque no adoraban a ninguno de esos dioses cuyos nombres simbolizaban. Y mire lo que le dijeron a Nabucodonosor.
Sadrach, Mesach y Abed-Negó respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Podemos decir que sencillamente aplicaron un principio para el conflicto de lealtad, la convicción a toda prueba. Y me gusta mucho que le dijeron: no la adoraremos. Y cuando dijeron Dios nos puede salvar, pero luego dicen: y si no nos salva, igual no la adoraremos, están diciendo: no vamos a ser fieles a Dios porque nos libre de este horno. No, aunque no nos libre, vamos a ser fieles a Él, porque no sabemos si ya nos quiere en el cielo. Si nos quieren muertos, adelante, nos vamos, pero de cualquier manera no adoraremos a tu estatua. No tienes que esperar un tiempo, no nos des tiempo para pensarlo, no, ya lo decidimos desde siempre. Y respecto a Daniel, la escritura dice en Daniel 6:23: y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Los gatos resultaron de Angora, no eran leones, eran gatitos de Angora, no le hicieron ni rasguños. Y en el caso de los que estaban en el horno de fuego, usted sabe, cuando se asomó el rey para ver, veía a 4 personas, no 3 sino 4 personas. Seguramente Jesús preencarnado estaba con ellos. Y en este caso, Daniel sale ileso también. Oiga, los 4 amigos resolvieron el problema con valor, se negaron a practicar un ritual popular porque iba en contra de su verdad. En caso de Daniel, estaba prohibido orar al Dios verdadero, pero si su naturaleza es orar al Dios verdadero, si él es un cristiano, un seguidor de Jehová, si se llama justicia de Dios, ¿cómo de que no va a orar al Dios verdadero? Abre las ventanas de su casa y ora, tómala. No solamente mantuvo su fe, sino que confrontó el error de la cultura, la nueva realidad en donde vivía. Para este momento ya era adulto, para este momento de esta oración él ya es un adulto también. Los 3 ya no son muchachos, ya son adultos cuando experimentaron estas posibilidades de morir. Pero los 4 aplicaron un principio del Nuevo Testamento que dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No lo conocían, no se había escrito en el Nuevo Testamento, pero aplicaron eso. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Tuvieron que ser confrontados con su fe ante un horno de fuego y ante un foso de leones. Y otra vez, y esto es lo maravilloso y esto es lo importante que quiero enseñar aquí, hermanos, tuvieron éxito, salieron victoriosos. ¿Queremos tener éxito, hermanos, en la nueva realidad? Pues seamos auténticos. Seamos cristianos auténticos, no seamos de esos que hacen cristianadas solamente, no, seamos auténticos. La autenticidad da la victoria. El que no es auténtico, el que vive como apócrifo, ya perdió, ya fracasó. El que se comporta como mundano con religión, ya está fracasado. La única manera de salir librados, de salir con éxito de una nueva realidad, es siendo auténticos. Si tenemos una fe por la que no estamos dispuestos a morir, entonces nuestra fe no vale mucho. Y si no estamos dispuestos a hacer ninguna cosa por lo que creemos, entonces no creemos. Por esa razón deberíamos definirnos. Ahora apliquemos esto a nuestro presente. Al terminar la pandemia, según los expertos, se exaltará el autoritarismo de los gobiernos y el control de las masas por medio de las tecnologías actuales y nuevas. Ahora mismo los gobiernos nos están controlando para bien. No sale de tu casa, enciérrate para bien. Hay países en donde hay policías afuera golpeando a la gente que sale. Aquí en México, gracias a Dios, no ha sido así, pero sí, en el mundo entero se ha exaltado la autoridad de los gobiernos. Bueno, eso, dicen los que saben, se quedará. Eso va a quedar en el mundo, el autoritarismo de los gobiernos. Y habrá vigilancia. Se habla de nuevos métodos y de nuevas plataformas para los celulares, en donde estaremos vigilados. Un ojo, y no solo un ojo, sino un oído nos controlará. Las iglesias seremos vigiladas. De todo, en nuestra economía, de lo que predicamos, lo que enseñamos, seremos más vigilados. Eso es un hecho. El nuevo mundo, la nueva realidad que enfrentaremos tendrá esas características. Todos estaremos bajo el ojo de vigilancia. Y la intolerancia a las ideas radicales como las nuestras se exaltará. Y oiga, nosotros sí que tenemos ideas radicales, los cristianos. Será entonces que habremos de ser cristianos auténticos y no solo haciendo cristianadas. Ahora, ¿qué es eso de hacer cristianadas o apócrifos o ilegítimos? Déjenme poner 3 ejemplos. Mantener un cristianismo de templo. O sea, en la vida secreta del templo. Pero en la vida diaria, ser un cristiano secreto allá. Nadie sabe que soy cristiano. O sea, solamente soy un cristiano en el templo. Pero afuera no lo soy. Hay gente que hasta dice, aquí en el trabajo no soy hermano, aquí somos compañeros de trabajo. ¿Cómo que somos hermanos donde quiera que andemos? Pero hay gente que vive su cristianismo solamente en el templo. Y afuera, en el mundo, es un cristiano secreto. Por no perder su trabajo, por no perder amigos, por no perder un negocio.
Otra manera de hacer cristianada sería ser parte de una comunidad de fe y también participar en las tradiciones sociales y culturales que proclaman preceptos religiosos opuestos a nuestra fe con tal de no ser rechazados. Hay gente así, viviendo como el mundo, pero con religión. Congregarnos con otros cristianos y ser infieles a nuestra fe viviendo de acuerdo a la corriente del mundo. Otra vez hablando, está clarísimo, ser como el mundo, mundanos. Ser cristianos, vivir como tal, es entregar nuestra vida de verdad. Y vivir de esa manera nos permite experimentar el verdadero éxito. Porque, mire, si soy auténtico cristiano, tengo un éxito auténtico. Si soy un cristiano apócrifo, tengo un éxito apócrifo. Así de sencillo. Un cristianismo verdadero te permite un éxito verdadero. Un cristianismo apócrifo te permite un éxito apócrifo. Grábase eso, va a venir el examen. No hay remedio si se nos presenta una nueva realidad, y es ahí donde habremos de mostrar nuestra lealtad al Señor. Vivamos el éxito que nos da la autenticidad de la entrega. Así que, hermanos míos, tengo un desafío a ser cristianos en una nueva realidad. Resumiendo el punto, estamos viviendo una nueva realidad y cuando termine la pandemia, sin duda enfrentaremos una nueva realidad. El mundo pospandemia será diferente al que conocimos antes, en muchas de sus dinámicas sociales y en sus valores e ideas. El testimonio de 4 muchachos que enfrentaron una nueva realidad con la deportación a Babilonia nos ayudan a considerar 3 principios. Número 1, la autenticidad de tener y mantener convicciones firmes. Número 2, la autenticidad de fundar nuestra vida en el conocimiento de Dios. Y número 3, la autenticidad de entregar nuestra vida, de la entrega auténtica de nuestra vida. ¿Cómo se comentaría esto en un programa noticioso? Qué locura todo esto, ¿no? Sí, por la vez. Listos. ¿Lista? Entramos al aire en 5, 4, 3, 2. Muy buenos días, Ciudad de México. Muy buenas noches, Medio Oriente. Este es un noticiero, trae a usted las noticias más puntuales a lo largo de la historia. Mi compañera y yo estamos aquí para darle lo más importante de la noticia. Mayra, como tú bien dices, estás, que ya es ganancia. Hola Ángel, así es. En medio de una pandemia estar ya es bastante. Pero nosotros seguimos haciendo lo que nos toca, y es que es nuestra responsabilidad llevarle a usted toda la información más importante acerca de la historia. Así es, porque este es un noticiero, tiene el compromiso de llevar a usted las noticias más impactantes de ayer, de hoy, de hace mucho tiempo, pero lo más impresionante, noticias del futuro. Y el día de hoy le hemos traído un reportaje interesantísimo, pero para eso yo me he traído mis pañuelos. Porque las veces pasadas hemos estado llenos de emociones. Lo importante es que eres una mujer muy precavida. Así es. Las emociones el día de hoy no me tomarán de sorpresa. La realidad, querido público, es que las noticias que hemos tenido el gusto de compartirles han impactado en lo más profundo de nuestras vidas. Así es. La verdad es que nos han hecho reflexionar. Yo he tenido la intención de buscar a esta comunidad llamada Oreb. Mayra, ¿no me estarás diciendo que estás pensando buscar a este personaje llamado en el bajo mundo de la fe como el Paz? Así es. Esa ha sido mi intención. Mayra, permíteme recordarte que si la intención es conocer el porqué de esta comunidad de fe que cuenta historias acerca de las noticias que nosotros damos, para eso tenemos grandes investigadores como el buen Dante Medina y su leal camarógrafo Casimiro. Sí, lo sé. Pero no se trata solo de dar una noticia, solo de comentar la historia. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de entender el porqué de la historia, del eco que viene a ser esa historia en nuestro presente. Como diría la sabiduría popular, por algo pasan las cosas. De entender que todo lo que hemos comentado aquí lleva una enseñanza. ¿No te has dado cuenta de ello? Bueno, sí, he reflexionado un poco acerca de eso, pero nosotros estamos aquí para traerles las noticias.
Solo eso. Sí. Disculpe, querida audiencia, creo que nos hemos salido un poco del tema. Pero no se preocupe porque nosotros traemos para usted las noticias y un reportaje interesantísimo. Perfecto. Adelante, Mayra. Verán, los días anteriores le comentábamos de las injusticias, terribles injusticias, que el rey Nabucodonosor estaba cometiendo con los pueblos cercanos. También le comentábamos de cómo es que había conquistado a la nación de los hebreos y cómo es que estaba haciendo la deportación a Babilonia. Así es. Nuestros informantes nos han comentado y nos explican que han realizado 3 incursiones en las que, escuche usted bien, han secuestrado, oyó bien, secuestraron a lo más importante del mundo de la ciencia, de la política y de la filosofía. Resulta que nuestro corresponsal Dante Medina y su inseparable amigo camarógrafo Casimiro se lograron meter a los recovecos de la ciudad de Babilonia y nos consiguieron para nosotros, y solo para nosotros y claro para ustedes, unas extraordinarias e increíbles entrevistas. Muy bien, adelante Dante, te escuchamos. Adelante. Hola, hola, Ángel, Mayra, ¿me escucháis? Estoy en el interior de una residencia en Babilonia. Aquí no hay guerra, no hay tumultos como en las anteriores entregas. Aquí todo es calma. La gente vive en prosperidad y se trata de una de las ciudades más ricas y poderosas del momento. ¿Y cuál es la noticia? ¿Qué de interesante tiene todo eso? Para su información, la primera deportación de los hebreos se efectuó en el año 606 a.C., la segunda en el 597 y la tercera un poco después. Y resulta que Dante está precisamente en el siglo V buscando información solo para usted. Insisto, ¿qué es lo interesante en esta noticia? Vamos con Dante. Precisamente como lo comentas, Mayra, se trata del siglo V a.C., tiempo de paz en Babilonia, pero también tiempos de cambios y de sucesos extraordinarios. Pero mejor dejemos que la gente que logramos entrevistar nos lo diga. Así es. Vayamos mejor a ver las entrevistas y que cada quien saque sus conclusiones. Los testigos hablaron mucho, pero hemos editado los vídeos con las cosas que nos parecieron más impresionantes. Adelante, Casimiro, corre los vídeos. ¿Cómo lo conocí? Conocí a Beltasazar, o a Daniel como le decían sus amigos israelitas en la escuela. Lo conocí en la escuela porque éramos alumnos avanzados y teníamos a los más grandes científicos, médicos, filósofos, arquitectos, escritores, escultores y pintores del imperio como maestros. Es un privilegio enorme. Todos estábamos impactados, impresionados. Nuestros maestros eran como dioses que habían bajado a nuestro salón de clases, pero no todos pensaban igual. Beltasazar, o Daniel y sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego, eran distintos. ¿Que cómo eran? Pues eran chicos normales. Pero debo de decir, mejores sí, mucho mejores. Eran los mejores de la clase y siempre estaban dispuestos a ayudarte si lo necesitabas. Verán, no eran irrespetuosos, pero se les notaba que ellos no se impresionaban tanto con los maestros. Todos los otros estudiantes sabíamos que muchas de las enseñanzas no las aceptaban porque creían otras cosas mejores. Daniel incluso llegó a ser quien impresionó a los maestros con sus conclusiones, sus ideas y sus actitudes. ¿Cómo los conocí? No, pues yo les hacía la comida, pero ellos no comían como todos, nomás comían las legumbres. Y por una razón que yo todavía no logro entender, estaban más sanos. De verdad, se veían más sanos y fuertes. Y Daniel estaba muy guapo. Bueno, eso decían todas las chicas que lo conocían. Y no era solo lo que decían o hacían, era lo que manifestaban ser, lo que en realidad nos impresionaba. Algunos se sentían menos delante de ellos, pero después de lo del foso de los leones y el horno de fuego, ya no hubo más dudas. Su Dios era el Dios verdadero. Cuando salieron de la escuela y se fueron a servir a Nabucodonosor en puestos públicos, yo me puse muy triste. Todavía los extraño. Pero bueno,
Aquello del horno de fuego y el foso de los leones me hizo entenderlo todo. Yo por eso ahora creo como ellos. Después de la escuela seguimos frecuentándonos y pude ver cómo su Dios los bendecía en todo lo que hacían. Pero aquello del horno del fuego y el foso de los leones fue lo más impresionante. Y yo ahora me reúno con ellos para adorar al Dios verdadero. Dante, escuchamos a todos hablar acerca de un foso de leones y de un horno de fuego. Por favor, explícanos, ¿de qué se trata? Sí, por favor, explícanos, no nos dejes con la duda. Vale, les informo, pero no sé si vosotros y nuestro público nos va a creer. Resulta que estos jóvenes, quienes llegaron a Babilonia contando con 14 años de edad aproximadamente, no solo no cambiaron sus creencias, como se supondría que habría de suceder al estar en una nueva realidad de sus vidas, sino que fueron ellos los que cambiaron a otros con su fe. Daniel resultó un intérprete de sueños e impresionó al rey Nabucodonosor y a los reyes que le sucedieron. Dante, ¿y lo del horno de fuego? ¿Y lo del foso de los leones? Por favor. Pues a Sadrach, Mesach y Abednego les echaron a un horno de fuego como castigo al negarse a adorar a un ídolo, y a Daniel, también conocido como Belsasar, por ponerse a orar a su Dios, lo cual era prohibido, lo echaron a un foso de leones hambrientos. ¡Qué terrible forma de morir! Ay, ¿qué pasó con ellos? Eso es impresionante, que no murieron. ¿Qué? Así como se oye, no murieron. Los tres en el horno salieron ilesos, y cuando el rey se asombró de verlos, vio a 4 personas. Se rumora que era su Dios quien les acompañaba. Y en cuanto a Daniel, él salió sin que los leones le hiciesen ni un solo rasguño. ¡Aleluya! ¡Así es! Digo, eso es lo que hice por acá. Yo solo les informo. Casimiro no ha dejado de llorar de emoción con las historias. Hombre, tranquilo, casi. Tranquilo, hombre, todo va a estar bien. Exactamente. La moneda está en el aire. La verdad es que ya no sé qué decir. Esta noticia nos tiene muy impactados. Muy impactados. He decidido ir en busca de esta comunidad de fe. En busca de este líder religioso llamado el Paz. Quiero creer. Sí, Ángel, Mayra. Adelante, estudios centrales. Adelante, estudios centrales. Hombre, que creo que me han dejado colgado, que tendré que cerrar el programa. Desde Babilonia, donde el mundo está cambiando por la fe de un grupo de creyentes deportados, Dante Medina, corresponsal, les saluda. Este fue su programa Comentando la Historia. Hasta pronto. ¿Qué les parece? Una historia así en cualquier lugar sería impresionante. Y esta es la historia de estos 4 amigos. Y esta es nuestra historia. Esta es nuestra historia. Usted y yo vivimos en la deportación al mundo. Estamos en este mundo. Jesús dijo que no nos quitaran del mundo, que aquí estemos porque tenemos un papel, una función de influenciar. Ahora, déjeme ponerme muy serio porque lo que sigue es de lo más importante que les voy a decir durante toda la pandemia. Permítame leerles algo muy importante que nos puede ayudar a concluir. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, publicó su informe anual 2020 sobre la libertad de religión o creencias y lo dio a conocer por medio del relator especial Ahmed Shahed. Recientemente, ahora me parece que en marzo, está en el internet, lo puede buscar usted. En este documento, es larguísimo, pero yo he tomado algunas de las cosas que no soy el único impresionado y escandalizado con lo que escribieron. Pero algunas de las cosas que dijeron ellos son las que les quiero comentar. En este documento la ONU da algunas conclusiones que deben alertarnos muy seriamente. Esta es una de sus desafortunadas conclusiones que declararon al mundo. La ONU declaró al mundo lo siguiente: la religión en general y la cristiana en particular
es enemiga de los derechos humanos. ¿Puede imaginar lo que esto significa? Está diciendo que los religiosos y especialmente los cristianos somos enemigos de los derechos humanos. Es mentira. Somos los que más ayudamos al ser humano cuando hay problemas. Somos los que más ayudamos en momentos de contingencia. Somos los que más ayudamos al prójimo. Pero dice la ONU, una autoridad a nivel mundial, que la religión y los cristianos particularmente somos enemigos de los derechos humanos. ¡Qué grave es eso! Pero aún hay más. He aquí otras de sus malintencionadas declaraciones. Fíjese lo que dice la ONU. Las leyes basadas en la moral tradicional, a menudo de naturaleza religiosa, deben ser derogadas si entran en conflicto con las opiniones de los estudiosos de los derechos humanos y los expertos de la ONU. ¿Puede creer eso? Si quiere, regrese y vuelva a escuchar. Es grave lo que está diciendo. Es decir, que la ONU debe decir a las iglesias qué es lo que deben creer y lo que debemos enseñar, que debemos creer y lo que debemos enseñar de moral. Y en su declaración incluso está implícito el rechazo de la moral tradicional de todas las culturas del mundo. Están diciendo que todo lo que nos enseñaron y todos los principios morales de la historia de cualquier religión están mal y que debemos adaptarnos a los que ellos están inventando. En resumen, están diciendo que todo principio moral que haya existido antes debe cambiar y ajustarse a lo que ellos dicen. Lo más grave de todo es que este documento fue creado, según ellos, en defensa de la libertad religiosa y de la libertad de conciencia. Es absurdo. Ahora bien, si se trataba de condenar los que impiden los derechos humanos, los que violan los derechos humanos, si se trataba eso, de condenar a aquellos que están atentando contra los derechos humanos, yo me pregunto, ¿por qué no se habló de la violencia y la crueldad que sucede en la mayoría de los gobiernos o países árabes y que torturan y matan con sus absurdas e intransigentes leyes a nuestros hermanos en Cristo, por cierto, y a otros, a cualquiera que piense diferente? ¿Por qué no se dijo eso? No dice nada absolutamente de eso. ¿Por qué no se habló de lo que pasa en los pueblos latinoamericanos como Cuba o Venezuela, en donde hay pobreza y no se deja a la gente hablar, no se deja a la gente expresarse? ¿Por qué no habló de lo que pasa en la República Popular de China con su gobierno de terror? ¿Por qué no habló de lo que hacen los países dominantes haciendo tratos que solamente les convienen a ellos, tratos comerciales ventajosos que les impide a los pueblos pequeños y pobres crecer y a ellos les hace más ricos? ¿Por qué no habló de eso la ONU? No. A cambio de eso, se les ocurrió decir que los cristianos somos enemigos peligrosos para el ser humano y definió a la iglesia cristiana como un enemigo de altísima peligrosidad. Usaron esa frase para referirse a nosotros, los cristianos, enemigos de altísima peligrosidad. Hermano, estoy diciéndole algo real, serio, sucede, está en internet. De hecho, tuvo el atrevimiento de sentenciar que habrá que obligar a las iglesias evangélicas a acatar una doctrina progresista que ellos ya están confeccionando. ¿Sabe qué está diciendo la ONU? Estamos creando una nueva religión y la vamos a mandar para que todos la adopten. Eso es lo que está diciendo en resumen. Esto suena a escatología, esto suena apocalíptico en el sentido popular del término apocalíptico. Esto suena a apocalipsis. Esto suena a anticristo, a bestia, a Babilonia, a nueva Babilonia. Y esto está pasando, esto sucedió, está en internet, es el informe 2020 en relación a los derechos humanos, la libertad religiosa y de conciencia. Tenemos que reconocer que estamos ante una seria, terrible, ofensiva y muy peligrosa declaración de guerra de los poderes mundanos contra la iglesia del Señor. No podemos ignorar esta nueva realidad, era indispensable que yo se los comunicara. No podía no predicar, no hablar de esto en este sermón. Ante esta agresión, les propongo reflexionar y tomar decisiones de acuerdo a lo siguiente. Hermanos, número 1, identifiquemos la razón de esta declaración de guerra. ¿Sabe una cosa? Somos luz en medio de las tinieblas, somos sal de la tierra, y la sal hace arder las heridas, y la luz encandila los ojos que han estado cerrados y enfermos durante mucho tiempo. Para la ONU, la iglesia es una institución cuyos principios y valores emanados de la Biblia sobre la sexualidad humana son peligrosos y discriminatorios porque ellos han enseñado aberraciones. Y nuestras ideas, sí, son enemigas de sus ideas. No somos enemigos de los seres humanos, pero sí somos enemigos de la aberración, de las ideas anticientíficas y de las ideas que están basadas en mentira. La ONU
Para la ONU, la Iglesia es una institución capaz de impedirles establecer en todo el mundo la ideología de género que agrede la identidad del ser humano, denigra nuestra naturaleza y destruye la familia. Ellos no saben que somos capaces de impedirles eso, por eso nos consideran enemigos. Y la ONU, para la ONU, la Iglesia latinoamericana, especialmente la Iglesia latinoamericana, ellos dicen ahí, es un estorbo constante para la legalización del aborto. En Latinoamérica nos levantamos, hacemos desfiles, firmamos documentos para evitar que se apruebe el aborto en todas partes. No estamos lográndolo en todos lugares, pero en algunos lugares sí, y por supuesto que a ellos les parece que eso es peligroso. Independientemente de lo ofensivo del informe mencionado, debemos sentirnos honrados al ser considerados enemigos del mal. Nos atacan porque saben que podemos, si nos lo proponemos, impedirles lograr sus propósitos. Y debemos hacerlo con la ayuda de Dios, hermanos. Sí, debemos impedirles lograr sus propósitos. En segundo lugar, les propongo que nos identifiquemos con la luz. Voy a decirles una palabra que no es la Biblia, es mi palabra. Se parece a un texto bíblico, pero no quiero decir que es un texto bíblico para que nadie me critique que estoy cambiando la Biblia. No, esta es palabra mía, pero mire lo que pienso que debemos hacer. Escojamos hoy a quién vamos a servir. Si a las ideas retrógradas de las religiones antiguas fundadas en obras humanas o en las modernas ideologías anticientíficas que pretenden controlar las masas y destruir la familia con sus mentiras y sus aberraciones. Pero, como Iglesia de Cristo, debemos servir a Dios y obedecer su palabra. Y me gustaría decir, pero yo y mi iglesia seguiremos al Señor Jesús. Pero yo y mi casa seguiremos al Señor Jesús. La nueva realidad nos exige ser definitivos, radicales y honestos ante Dios como cristianos. Los tibios son inútiles en el reino de Cristo. Los apócrifos no sirven en el reino de Cristo, no influyen en el mundo. La nueva realidad nos desafía a vivir en congruencia con nuestra naturaleza. La nueva realidad nos desafía a vivir con congruencia con nuestra naturaleza. Y déjeme decir algo más muy importante. La nueva realidad, de la misma manera que la persecución de los primeros siglos de la fe pone en descubierto a los auténticos cristianos y a los que no lo son, así como en el primer siglo, segundo siglo, la persecución a los cristianos hizo que afloraran los verdaderos cristianos, porque los cristianos apócrifos se dieron a conocer también, fallaron, no fueron fieles, rindieron culto a la estatua del emperador, rindieron culto a la cultura mundana de la Roma imperial, se manifestaron que no eran de verdad. Y los cristianos auténticos se manifestaron y fueron mártires. Vivimos tiempos en donde va a pasar lo mismo. La iglesia va a estar formada por auténticos, porque va a ser complicado serlo. Y los no auténticos no van a soportar. Así es que identifiquémonos con la luz. Y en tercer lugar, cumplamos nuestra misión. Cambiemos al mundo con la palabra y no cambiemos la palabra por causa del mundo. Es tiempo de ser valientes, hermanos. Mire, dejemos que la palabra hable y solamente quiero mencionarles dos porciones de la Escritura. Dice Jeremías 15:19, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Jeremías 15:19. Está fácil, no explico más, ahí está claro. Pero mira otro texto más de Apocalipsis 22:11. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. ¿Qué está diciendo el Señor? Decídete, sea auténtico o apócrifo. Pero ya, y si eres apócrifo, pues ya vete al mundo y intégrate al mundo por completo. Y sé de Babilonia, ya, de una vez, y no estés fingiendo acá. Es un desafío bárbaro, lo hace el Señor. En Apocalipsis, el Señor les da aliento, fortaleza y esperanza para que sigan en la situación que están experimentando, pero también les desafía a santidad, también les reta a ser fieles, a mantenerse en el éxito que da la autenticidad. Asegurémonos de ser cristianos auténticos y no solo hacer cristianadas. Ahora bien, hermanos, una bendita, importante verdad principal. El ejemplo más contundente de este asunto de vivir una nueva realidad es sin duda el de los cristianos del primer siglo. Ellos sí que enfrentaron una nueva realidad. Estaban siendo perseguidos por el pueblo judío que los acusaba y por el imperio romano, por supuesto. Y como ya dije, el Señor en el Apocalipsis les da aliento, pero también desafío a la santidad. Leamos un texto más de Apocalipsis, ahora capítulo 21, versículos 7 al 8. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Signifique lo que signifique el lago de fuego y azufre,
que arde y que es la muerte segunda, porque hay quienes ahora dicen que no hay infierno y que no sé qué, pues, depende de lo que significa algo malo. ¿Está de acuerdo conmigo? Es algo terrible. Lago de fuego es algo terrible. Es lo más opuesto, diametralmente lejano que existe a las palabras de Jesús que dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Evidentemente, lago de fuego y azufre está lejísimos del paraíso. Y la palabra dice que unos irán a ese lugar, lago de fuego y azufre, que arde, y otros al paraíso. ¿Y cuál es la diferencia? El principio dice: al que venciere, los valientes. Hermanos míos, es tiempo de ser valientes. Es tiempo de ser atrevidos, de ser aguerridos. Y qué interesante que en ese catálogo que hace el Apocalipsis de los pecadores o de los que irán a otro lado, en ese catálogo los primeros que aparecen son los cobardes. Los cobardes y luego los incrédulos. ¿No le parece interesante que diga? Y luego los abominables, y por abominables son los que hacen todo tipo de cosas terribles. Pero antes están los cobardes y los incrédulos, es decir, los que no son valientes, los que no se mantienen fieles. Es interesante eso. Pues bien, Daniel, Misael, Ananías y Azarías fueron sometidos al desafío de una nueva realidad y pasaron la prueba. Y esta es la enseñanza interesante, hermanos. Tuvieron éxito. Fueron consejeros reales, embajadores, personajes respetados, prósperos, seguramente más ricos que la mayoría, y pasaron a la historia como héroes. Todavía hablamos de ellos. Héroes de nuestra fe. Ser cristianos y no solo hacer cristianadas. Ser cristianos y no ser apócrifos es el mejor camino para el éxito, y es la manera de enfrentar con éxito la nueva realidad. ¡Qué bendición! Estamos ante la maravillosa oportunidad de nuestra vida. Oiga, hermano, esto que tenemos enfrente es una oportunidad, no es una desgracia, es una oportunidad. Miren, ahora ustedes y yo tenemos el más grande desafío y la más grande oportunidad de gloria. Más grande que jugar el 5º partido con la selección en un mundial. Más grande que ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Más grande que ganar un premio Nobel. Tenemos la oportunidad de ser lo que Dios quiere que seamos en su plan de salvación, cristianos auténticos, y con ello ser exitosos. Es una gloriosa oportunidad que se nos presenta, ser quien Dios quiere que yo sea. Aprovechemos la oportunidad. Sí, este es un sermón lleno de exhortaciones, yo lo sé, y he leído una cosa muy grave que es una realidad en nuestro mundo actualmente, pero hermanos, todo esto para decir: enfrentemos con éxito la nueva realidad. ¿Cómo lo logramos? Siendo auténticos cristianos. Señor Santo, pongo en tus manos nuestras vidas. Te pido que como iglesia, Señor, seamos de los que dicen: pero yo y mi casa seguiremos al Señor Jesús. En el mundo hay cambios, en el mundo se propone una nueva religión globalizada, se proponen ideologías absurdas y llenas de aberraciones. Dios, no sucumbiremos ante eso y mantendremos nuestra fe fundada en tu palabra, en tu verdad. Queremos ser los hijos auténticos de Dios, los seguidores de Jesucristo, discípulos de Jesucristo auténticos. Señor, úsanos, por favor, bendícenos. Pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas y que podamos vivir de esa manera, honrándote a ti. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. A veces cuando somos niños tenemos miedo de cosas como las arañas, la oscuridad y las cosas que vemos en tele como las noticias que pasan. Pero no te preocupes, Dios está contigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Oh
Oreb sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Por ello, reconocemos la provisión del Señor durante este tiempo de contingencia. Damos gracias a Dios por la mayordomía y fidelidad que un gran número de hermanos ha manifestado, al depositar sus diezmos y ofrendas en el alfolí, ahora utilizando preferentemente medios digitales. También contamos con medios alternativos para hacer llegar nuestros diezmos y ofrendas. Si quieres saber más, comunícate con la oficina de nuestra iglesia. Nuestro trabajo no se detiene. Seguiremos proclamando la palabra públicamente y por las casas. Porque, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. 1 de Crónicas 29:14. Las mujeres Oreb en la red. Estamos en nuestra nueva serie Espejos Irrompibles con la pastora Chani de Gutiérrez. Conéctate los martes a las 9:30 horas. En el culto de oración estudiamos la carta de Pablo a los Gálatas con el pastor Gilberto Gutiérrez. Conéctate los miércoles a las 19:30 horas. Saquemos provecho a la cuarentena. Encuentra ánimo y aliento en los mensajes especiales con nuestro pastor Gilberto Gutiérrez. Conéctate los sábados a las 12 horas. La zarza no se consume. Conéctate a nuestros cultos virtuales los domingos a las 8 horas, 10 horas y 12 horas. La Magna Unión de Jóvenes ahora es virtual. Enciende tu compu o tu celular y conéctate a nuestras reuniones los domingos a las 17:30 horas y los martes y jueves a las 20 horas. Que nuestros niños no se queden sin aprender. La iglesia infantil tiene clases en línea los domingos a las 8 horas. Puedes descargar los materiales en la página web. Cuentas para niños con el Paz, todos los lunes a las 19 horas. No te pierdas los devocionales con el Paz. Seguimos con la serie Apocalipsis para niños. Puedes encontrarlos diariamente en elpaz.mx. Amén, mis amados hermanos. Nuestro Dios está con nosotros. Vivamos así en esa confianza, en esta nueva realidad. Amén. Oremos, hermanos. Señor Santo, bendito seas. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque estás con nosotros y además nos tienes juntos, unidos, porque tu amor, tu gracia, tu misericordia nos ha convocado para ser tu pueblo y te bendecimos por eso. Gracias por honor tan grande, Señor, que nos das de compartir con otros tu verdad. Ciertamente, Señor, queremos ser tus seguidores, auténticos cristianos, discípulos tuyos, para que este mundo conozca tu luz. Te pido, Señor, que bendigas a cada hermano y hermana con los que estamos reunidos. Te pido que a ninguno, Señor, le permitas sufrir severamente las consecuencias de esta pandemia. Cuídanos, Señor, de secuestros y de heridas de muerte por la delincuencia. Protege la economía, el trabajo de cada hermano y hermana. Prospera tu pueblo, Señor. Levántanos, por favor, anímanos a todos. Y pedimos que tu amor de Padre, tu gracia mostrada en Jesucristo y el poder de tu Santo Espíritu esté con tu pueblo por siempre. Amén. Amén. Seguiremos proclamando el Evangelio que transforma vidas. No callaremos, lo anunciaremos públicamente y por las casas. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Los amamos, hermanos.